Y mientras tanto, este Jueves Santo continuaron los ataques con explosivos en el Cauca y Valle del Cauca. La más reciente se registró en Santander de Quilichao esta mañana, donde una persona y varias heridas dejó una fuerte explosión en el corregimiento de Mendomo. Los explosivos se encontraban en un vehículo. El atentado estaba dirigido contra la subestación de policía. Otras edificaciones de la zona también resultaron afectadas. Horas antes, en este mismo corregimiento, dos atentados con explosivos le causaron la muerte a un trabajador de una compañía energética y dejaron a 4 personas más heridas, entre ellas un militar y 2 líderes sociales. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.